Bienvenido. Mi nombre es Félix Alonso Archina Mejía, representante de Estrategias Consultora Jurídica y Empresarial. Estamos en un nuevo curso que vamos a denominar la teoría del delito en El Salvador. ¿Qué vamos a ver en este tipo de curso? Vamos a ver todos los aspectos relativos a la teoría del delito. Los amplificadores del tipo, qué es el delito, cuáles son los elementos del tipo penal, tipo objetivo, tipo subjetivo, entre otros aspectos. Para entender más o menos esta temática, veamos qué es la teoría del delito. Es un conjunto de dogmas jurídico-penales que se utilizan para interpretar las acciones del mundo real respecto de las conductas que la norma penal manda, prohíbe o permite. En esencia, es un medio de análisis entre el caso y la norma. Ahora veamos cuál es la finalidad de la teoría del delito para que nos vaya quedando más o menos claro este asunto. Veamos. La teoría del delito tiene como finalidad el de servir como instrumento deductivo resultante de contrastar las acciones del mundo real con las conductas reguladas en la norma penal. En otras palabras, sirve para establecer si una conducta puede constituir o no delito y cuáles son los efectos de ello, sean para efectos de quitar o atribuir responsabilidad. En esencia, la teoría del delito como tal, claro, habrá muchas definiciones, habrá muchos aspectos para explicar la teoría del delito, pero en esencia es como un elemento intermedio, sirve de instrumento para interpretar cualquier acción realizada en el mundo real, contrastada a partir o como medio de la teoría del delito, para determinar conforme al derecho penal cómo encaja. Es decir, si al final de cuentas, pasando el filtro de la teoría del delito, interesa o no interesa al derecho penal ese asunto o esa acción realizada en el mundo real. Habrá muchos componentes para explicar esto en la medida que este curso vaya avanzando, ya que al final de cuentas vamos a entender en sí en qué consiste la teoría del delito solamente practicándolo. Como dijimos al inicio, vamos a ver aspectos de la teoría del delito, todos los elementos que son el delito como tal, los amplificadores del tipo, las tentativas, las atenuantes, las excluyentes de responsabilidad, entre otros aspectos. Todo eso vamos a verlo acá. ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la culpabilidad? Por supuesto que vamos a ver. Pero la teoría del delito en esencia, más allá de la definición que hemos mencionado y más allá de la finalidad que hemos considerado viable indicar, también propone responder a 4 preguntas fundamentales. Dependiendo del libro que lean, podrán ser 3 preguntas fundamentales. En esta ocasión vamos a hablar de 4 preguntas fundamentales. La primera de ellas, veamos. ¿La acción realizada está prohibida por la norma penal o no? Hablamos de acción y tipicidad en esencia. Cuando más adelante veamos los elementos o la estructura del concepto del delito, vamos a entender de mejor manera este tema. Pero en esencia hablamos de las acciones que se realizan en el mundo real, cualquier acción, y queremos saber si esa acción está prohibida o no por el derecho penal. Por ejemplo, la acción de aplaudir probablemente no interesa al derecho penal porque no está prohibida por la norma penal. Podría hacerlo en algún caso X, ¿verdad? En alguna parte del mundo. Difícilmente lo sería, pero aún así es posible. En nuestro medio no lo es. Por lo tanto, esa acción realizada en el mundo real no tiene ninguna relevancia jurídica y al partir de no tener ninguna relevancia jurídica, tampoco está prohibida por la norma penal. Pero si hablamos de acciones como matar, sí, ya está el artículo 128 del Código Penal que lo prohíbe. Si hablamos de acción como violar a una persona, sí, tenemos el artículo 158 del Código Penal que lo prohíbe. Si hablamos de acciones como robar, también está el artículo 212 del Código Penal que lo prohíbe. Ese es el primer elemento a contestar. Si la acción realizada en el mundo real está prohibida por la norma penal. Hablamos de matar, hablamos de violar, hablamos de robar. Sí, está prohibida por la norma penal. Ok. Entonces pasamos a la siguiente pregunta fundamental. Si la acción realizada estaba prohibida, ¿estaba esa acción bajo las circunstancias que pueden considerarse autorizadas por la norma penal? Ahora hablamos de la antijuricidad.
Estos elementos, insisto, se van a explicar más adelante. ¿Qué queremos decir con eso? Si la norma resulta, mejor dicho, si la acción está prohibida por el derecho penal o por la norma penal, ¿estaba esta acción justificada o no? Ese es el punto principal. De eso tiene que ver la antijuridicidad principalmente. Si estaba justificada o no. De pronto, puede no estar justificado, como lo puede ser, por ejemplo, el acto de violar a otra persona. De pronto, esa circunstancia de violación no está justificado por la norma de carácter penal. Por lo tanto, hay que pasar a la siguiente pregunta. Pero pueden darse casos también en los cuales una acción puede estar justificada o autorizada. Por ejemplo, el acto de o la acción de matar, que de pronto, como todo derecho fundamental, existen sus excepciones, o mejor dicho, no son absolutas, por lo cual matar está justificado sí y solo si, por ejemplo, la acción de matar fue en defensa legítima o en defensa propia. De pronto, esa acción podemos considerarla como justificada y por lo cual estaba autorizada por el derecho penal a realizarla. Pero una acción de violación no estaba autorizada por el derecho penal a realizarla. Bajo los ejemplos que hemos puesto, por supuesto. Esto podemos hablar de cualquier tipo de delito. Entonces veamos la siguiente pregunta fundamental. ¿Es responsable el autor de la acción prohibida e no autorizada por el derecho penal? Hablamos ahora de culpabilidad. Tiene que ver sobre si la persona es imputable o no es imputable. ¿Qué significa imputable? Que es acreedor o merecedor posible de una sanción de carácter penal o de una pena, si lo ponemos más práctico, como una consecuencia jurídica. Pero puede suceder que el autor sea inimputable, como por ejemplo un enajenado mental, aquella persona que no entiende la licitud o no de su actuar. Es decir, que no sabe si lo que está haciendo es ilícito o no. Pero de pronto puede ser que el autor del hecho que está prohibido por la norma penal y que no está autorizado por la norma penal su realización, por lo tanto, valga la redundancia nuevamente, está prohibido, si sea imputable. Es decir, tenga todas las características suficientes como para haber entendido la acción prohibida que estaba realizando, sin ningún tipo de error que vaya más allá o que pueda considerarse, a final de cuentas, una excluyente de responsabilidad para él. Si eso es así, veamos la siguiente pregunta fundamental. Si el autor es responsable, ¿cuál es la consecuencia penal? Ahora hablamos de la punibilidad. En esencia es que si tenemos una persona que ha realizado en el mundo real una acción que estaba prohibida ahora por el derecho penal, no autorizada por la misma, y por lo tanto es acreedor de esa responsabilidad en virtud de que es culpable, que no existe excluyente o no existe una razón por la cual deba considerarse no responsable de una consecuencia penal, pues entonces ahora hay que determinar cuál es la consecuencia penal. Y para determinar cuál es la consecuencia penal, hay que ver qué nos dice la punibilidad. Algunos autores dirán que la punibilidad no es un elemento formalmente del delito. Sin embargo, habrán otros que sí. Personalmente considero que sí lo es. ¿Y para qué me sirve todo esto? Estas preguntas fundamentales de qué me sirven, qué es lo que estoy respondiendo y para qué, tienen que ver con lo siguiente. ¿Qué es el delito? ¿Y qué es el delito? Veamos. Es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Cada uno de estos conceptos van a ser explicados a lo largo de este curso. Sin embargo, hago la aclaración que estos elementos han estado presentes en las preguntas fundamentales que hemos manifestado en este mismo video, que pretende responder la teoría del delito. La primera pregunta, acción típica. La segunda pregunta, antijuricidad. La tercera pregunta, culpabilidad. Y la cuarta pregunta, la punibilidad. Estamos hablando, respondiendo en esencia sobre los elementos del delito. Y por eso, más allá de una definición, vamos a decir que esta es la estructura del concepto de delito. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Por eso el delito es una acción típica,
antijurídica, culpable y punible. Cada uno de estos elementos engloba tantos aspectos a desarrollar que vuelve tan genial esta idea de la teoría del delito a la hora de explicarlo, o mejor dicho, a la hora de aplicarlo. Ha sido un placer y un gusto. Espero que nos divirtamos en este nuevo curso. Por supuesto, probablemente sea más largo de lo esperado, porque hay tanto de qué hablar, que les aseguro que no nos vamos a aburrir a aquellos amantes del derecho, por ejemplo, y por supuesto a aquellos amantes del derecho penal. Este curso me lo han pedido mucho, razón por la cual pues estamos cumpliendo esta petición. Ha sido un placer y un gusto. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía, representante de Estrategia y Consultora Jurídica y Empresarial. No olvidar suscribirse a este canal, darle like a este video, compartirlo para que lleguen más personas, activar la campanita para estar pendiente, por supuesto, de los nuevos videos y, por supuesto, apoyar este proyecto. Hasta el próximo video. Ha sido un placer y un gusto.